A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo y de Telesucesos, estamos aquí el día de hoy para tratar un tema que es conmocionante para toda la sociedad ecuatoriana y que en estos días ha tenido algunos rasgos que realmente nos llevan a reflexionar en qué tipo de sociedad estamos viviendo y a quiénes estamos señalando como aquellos que supuestamente deben ejercer una función de liderazgo y se supone, de señalamiento moral en la sociedad, que es el caso de lo que está ocurriendo con las denuncias de pederastia, de abuso sexual a niños allá en la ciudad de Cuenca. Bien, nos acompaña una persona que ha sido precisamente una de los pilares en el descubrimiento de este tipo de acciones en el sistema escolar. La doctora Sibel Martínez Reynoso, ella es abogada por la Universidad Central y tiene una carrera muy interesante. Usted ha estado entre la función pública y la función privada, también ha sido asesora en la Agencia Nacional de Tránsito y además, y esto es una cosa muy interesante, usted estuvo en un estudio jurídico muy prestigioso, ¿no?, de aquí del país, Fabián Ponce y Asociados, pero su verdadera vocación tal vez la descubrió en la ayuda social que ha hecho a través del grupo Rescate Escolar, que puso sobre la mesa de la opinión pública este tema tan grave que es el del abuso a menores. Desde que usted inició esa lucha a través de impulsar el tema del Principito y luego en el Congreso de la República, en la Asamblea Nacional, tratar de llevar adelante algunas iniciativas de carácter legislativo y de fiscalización, ¿ha corrido ya alguna agua bajo el puente? ¿Qué ha logrado en este tiempo? ¿Qué se ha visto de positivo? ¿Ha avanzado o estamos en el mismo punto, doctora Martínez? Gracias, doctora. Muy buenos días con todos. Bueno, para mí sí es... esta causa nace del corazón, como usted bien decía. Yo comienzo esta causa pese a haber trajinado en algunos otros lugares que no son precisamente los derechos humanos, porque mi hija fue víctima de violencia escolar, de bullying, hace como 7 años, casi 8, y vi que había mucho por hacer en temas de violencia contra los niños. Y bueno, pues ahí comenzó mi trajinar. ¿Qué se ha avanzado durante este tiempo? Creo que, bueno, al menos hemos podido sacar a la luz muchos casos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo el abuso sexual en el espacio educativo, como usted bien lo comentaba. Hay que resaltar que a través de estas protestas sociales, de sacar a la luz de estos casos, hemos podido llegar por lo menos a algo histórico, creo yo, ¿no? Hacer un informe con responsabilidad política de ciertos funcionarios del Estado que en su momento... La primera vez en el país que ocurre una cosa así. Sí. Poder ser parte de ese proceso es interesante, aunque también no llegamos a lo que esperábamos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Hasta el día de hoy no hemos visto cerrado un colegio porque ha actuado con negligencia, tapando estos casos. Hasta el día de hoy no hemos tenido una sanción realmente ejemplificadora que nos invite también a buscar cambios en nuestra cultura en materia de violencia, ¿no? Y no solamente con sancionar se cumple este tema, hay que ser muy claros, pero sí es parte de este proceso, porque toda impunidad va a perpetuar formas de violencia, formas de abuso, ¿no?
Entonces, hace un momento hablábamos de esta pederastía clerical también, ¿no? En donde quizá el mayor castigo que reciban estos pederastas va a ser el ser reducidos al estado clerical, al estado laical, perdón, y quizá no es suficiente, ¿no? De ninguna manera puede ser suficiente porque destruyen vidas. Así es. ¿No? A su paso, como usted bien lo ha señalado, no son solamente las vidas de las personas abusadas, muchas veces la familia, inducen al suicidio. Uno de los casos que ha ocurrido en Cuenca es tremendo. La persona que fue abusada, que ahora ya es un mayor de edad y que bordea e incluso está entrando casi a la tercera edad, dice que una de las razones por las cuales él sintió la rebelión y la necesidad de contar esto es porque su hermano menor, que también fue abusado por el mismo sacerdote, terminó suicidándose. Ahora, doctora, parece que casi esto se ha vuelto una epidemia, porque vemos el abuso a los menores en el sistema educativo. Vemos el abuso ahora que no solamente es de nuestro país, sino que empieza a visualizarse en todo el mundo, de una institución como la Iglesia, que durante mucho tiempo ha tenido privilegios, entre los cuales ha estado el de que no se le tope en temas polémicos como este. Y tal vez nos falta levantar el velo del abuso en un sitio donde conocemos que hay mucho y que tal vez sea traumático también para la sociedad, que es el hogar, la familia, el entorno en el cual los infantes se desarrollan. Pero esto ya es tremendo, es verdaderamente una epidemia de corte universal. Los datos que la UNICEF está dando sobre el tema de la violencia contra los menores es abrumador. Dice que hay, el último informe, unos 100 millones de niños víctimas de violencia en todo el mundo. Según dice, cada 5 minutos en el mundo, diariamente, se victima a un niño, se lo asesina a un niño a causa de la violencia. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad para, primero, afrontar y develar este hecho? Y segundo, ver qué es lo que la sociedad debería estar haciendo en temas de políticas públicas, legislación. Bueno, doctora, lo que usted dice es muy cierto y muy lamentable, ¿no? Las cifras no mienten. En nuestro país, por ejemplo, la violencia de padres a hijos se ha incrementado en 9 puntos porcentuales, pasó del 35 al 44% en 10 años. Una ciudad que se supone que va en pleno progreso, en vez de disminuir la violencia, ha aumentado. ¿Qué pasa? Exactamente, yo creo que la violencia se ha vuelto un patrón de relacionamiento entre adultos y niños, lo cual es lamentable, ¿no? Y yo le decía, las cifras no mienten, y tenemos datos aterradores como 1.623 casos de abuso sexual en el sistema educativo cometidos en el sistema. De lo que se conoce. De lo que nosotros, exacto, conocemos, pero aún estamos hablando de casos, ¿no? Entonces todavía no sabemos el número real de víctimas. Y dentro de estas víctimas, al ser una comunidad educativa, tenemos que hablar de víctimas directas e indirectas también. Entonces es exponencial. Pero por otro lado también tenemos una cifra terrible, dolorosísima, que son 17.448 niñas menores de 14 años que han sido violadas y que ahora son madres. Las niñas madres. Que es una violencia horrorosa, porque lamentablemente en esta década de la que tanto se presumió el progreso, las cifras, el nivel de embarazos adolescentes ha aumentado increíblemente. En vez de disminuir el flagelo, aumentó. ¿Qué está pasando? Bueno, han habido varias cosas, ¿no? Decisiones mal tomadas del gobierno. Una de ellas, y creo que la evidencia máxima de que la violencia se ha dado y ha pasado todo lo que ha pasado, es que de repente teníamos un código orgánico de la niñez y la adolescencia que era, digamos, bueno, un referente a nivel latinoamericano incluso, y de repente lo comenzaron a desmantelar. Y con esta visión que hasta el día de hoy mantenemos lastimosamente de la intergeneracionalidad, hemos de alguna manera quitado especificidad y especialidad al código. Es decir, vemos todo globalmente y al final no terminamos viendo nada. Exactamente. Y eso es algo grave. Porque si nos basaríamos únicamente en el caso de abuso sexual, que ya es grave, ¿no es cierto?, en contra de niños, niñas y adolescentes, nos damos cuenta que la denuncia es realmente complicada para ellos. Y que existe un subregistro, de hecho, ¿no? Estos dos elementos, sumados a ya las tradicionales
situaciones, complicaciones que viven los niños, niñas y adolescentes al no poder denunciar. Porque lastimosamente tenemos que darnos cuenta que pese a que existe esa posibilidad de denuncia en ellos no pueden ir solos a poner una denuncia, ¿no es cierto? Ahí viene un problema muy grave que lo conversaremos sobre el tema de procedimiento. Exactamente. Entonces, frente a estos hechos, al desmantelar y quitar especificidad y especialidad al Código de la Niñez, lo que hicimos es también desmantelar ese sistema de protección. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es otorgar nuevamente ese sistema de protección y ver que funcione, que realmente se proteja a los niños. Por ejemplo, hubo una herramienta que ayudó muy eficazmente durante un periodo a combatir la violencia intrafamiliar, que fue la ley contra la violencia doméstica, ¿no? Y esto fue porque una de las virtudes de esta ley era tener un procedimiento expedito, pero al cambiar eso, nuevamente vemos recrudecer ese fenómeno y nuevamente encontramos que no hay caminos expeditos para hacerlo. Y más grave en este caso, en donde si el menor, el niño, no tiene el apoyo de su entorno familiar, mucho menos puede denunciarlo, ¿no? Es decir, hay varias cosas. El niño que es abusado, si es fuera de su entorno familiar, y en su mismo entorno familiar tiene un tema de violencia, ¿no? Entonces, ¿a quién acude para defenderse? Exactamente, ¿a quién acude? Porque además los adultos hemos demostrado que no creemos y no escuchamos a nuestros niños. Y prueba de ello es lo que ocurrió cuando recién salió a la luz el caso del Principito, por ejemplo, que fue una muestra evidente de lo que nosotros como sociedad y como adultos podemos hacer en contra de nuestros niños. La mayoría de gente dudó del caso, ¿no es cierto? Y muchos nos pusimos a favor del agresor y no del niño. Y eso es algo que pasa por lo general. Creo que debemos también... Con un agravante, que no solamente se pusieron en favor del agresor, sino tuvo respaldo institucional y respaldo político, es decir, el nivel al que subió la impunidad y la complicidad y el encubrimiento, ¿no? Fue absolutamente grave y nefasto para este caso, que abrió el camino para el tratamiento a muchos otros similares, ¿no? Exactamente, y entonces vemos que de alguna manera, aunque suene duro, actuamos de forma perversa con nuestros niños. No los protegemos en debida forma. Cuando son violentados, tienen que pasar por un camino tortuoso, ¿no? Que va desde el hecho de que hagan la misma fila entre robar un celular y que sean violentados ellos, es decir, no tienen esa preferencia. Por otro lado, pasan 3 años fácil para que ellos puedan tener alguna respuesta judicial y dentro de este tiempo se ven obligados a hacer un montón a ser revictimizados, a contar su historia más de 10 veces. Yo tengo un caso, por ejemplo, en La Maná, de unas niñas que fueron victimizadas, abusadas por un profesor, en donde al menos han contado 20 veces lo que les ha ocurrido. Por favor, entonces el sistema judicial mismo la somete a una tortura en la que la autoestima de las niñas termina haciéndose polvo frente a esta situación de que continuamente tienen que estar bogando por el reconocimiento de lo que fueron víctimas, ¿no? Es una cosa horrorosa. ¿Qué cabría hacer en esto? Tal vez usted señala un aspecto que es crucial, el tema investigativo. En esto la Fiscalía tiene un papel importantísimo. ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo acercar la Fiscalía a este tema? ¿Cómo hacerlo más expedito el tratamiento? Porque bien dice usted, si hay una fila en la Fiscalía para señalar los delitos y no pasa nada, primero tiene que pasar en orden de llegada el que tiene el asalto, el robo del celular, etc. Entonces, ¿cómo hacer con estos niños? ¿Qué hacer con las familias que de alguna manera tratan de acudir a la justicia? ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, que no solamente pasa por este tema de reconocer este principio, ¿no es cierto?, el interés superior del niño, que está por encima de todos nosotros como adultos en general. Pero además, de nada nos sirve llenar las cárceles con abusadores sexuales, ofensores sexuales, cuando la vida de esos niños se ve marcada para siempre. Yo creo que la prevención es la clave en todo esto, ¿no? Yo le decía hace un momento ese cambio de cultura. El cambio de cultura no es un suceso, es un proceso que se da
y en donde tiene que confluir un montón de factores. Nosotros somos una sociedad violenta. Nosotros pegamos a nuestros hijos como forma de disciplinarnos, disciplinarlos, y no entendemos que disciplinar es enseñar a obrar bien, ¿no es cierto? Claro. A través del ejemplo, no maltratarlos. Nuestros niños deben saber que tienen que hacer lo que deben, no por miedo a que les castiguemos, sino porque es su deber hacerlo. Y para eso deberíamos cambiar nosotros, los adultos, de ese chip que tenemos, ¿no? Del maltrato, de la letra con sangre entra, ese tipo de situaciones. Ahora, en temas de investigación... Porque te quiero, te pego, que es algo terrible. Nosotros sacamos recién un video que ha tenido muy buena acogida, en donde los niños hablan. Estamos tratando de devolver la voz a los niños, ¿no? Y una parte de este video, efectivamente, los niños dicen eso, ¿no? Los papás siguen utilizando el castigo físico. Yo le invitaría a mirar todos los comentarios que detrás de este comentario que hacen los niños hay en ese video. Que la chancleta sirve, que ayuda, que los niños se merecen ser pegados porque no entienden, o sea, validan el maltrato. Y creo que si es que nosotros somos capaces de validar ese maltrato como forma de expresión, de manejarnos con ellos, seguramente cualquier cosa puede pasar, porque los chicos aprenden que es válido explotar el poder superior para salirse con la suya, por ejemplo, ¿no? Claro, los niños son tan inteligentes que buscan alternativas con las cuales un poco evadir esta situación tan tormentosa para ellos, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, porque este esquema cultural lamentablemente es transversal en todas las actividades de la sociedad. Y claro, la política no ha estado exenta de ello. Y desafortunadamente el liderazgo de un país, el liderazgo social, el liderazgo económico, el liderazgo político en primera línea, son una suerte de pedagogía, de ejemplificación de lo que deberíamos ser. Así es. Y entonces nosotros hemos pasado una década creyendo que lo correcto es de que el presidente de la República, ¿no? Todas las semanas escoja a alguien para martirizarlo. O sea, eso muchas personas celebraban. Gran parte de nuestra sociedad celebraba. Entonces, esta forma tan perversa de ir construyendo el relacionamiento social en base a estos paradigmas equivocados, nos llevan a veces a callejones sin salida en todo. Porque aquí hay un problema muy grave que no se entendió en el modelo que perversamente acabamos de vivir hace una década. Y es el hecho de que la gente de abajo se siente legitimada y autorizada y cree que lo mejor es imitar al exitoso líder que está arriba y que impone una pauta, ¿no? De conducta X. Entonces es terrible. Tal vez en este momento, por ejemplo, una de las cosas que más ha tranquilizado a la sociedad es el nuevo estilo de liderazgo impuesto por el presidente de la República, que le podemos hacer muchas críticas, pero evidentemente él empieza a tomarlas, y eso es un buen punto, ¿no? Con una filosofía distinta. Es decir, las asume, bueno, primero porque piensa que es un derecho de los demás criticar, y segundo, porque de alguna manera él lo ha expresado así, él quiere rectificar, que le señalen los errores y rectificar. Ahora, ¿es eso suficiente? ¿Qué nos falta para construir una sociedad diferente, donde el día de mañana podamos decir nosotros que el sector más vulnerable e indefenso de todos, porque ni siquiera puede reclamar por sus derechos desde el punto de vista legal, no solamente expresarlo, sino que legalmente no está legitimado como para actuar, porque como todos sabemos, parte de la legitimación es tener la mayoría de edad. Entonces debería haber en este concepto mismo de la legitimación un cambio sustancial en el procedimiento ecuatoriano, ¿no? En las leyes procesales deberíamos pensar en un nuevo tipo de legitimación para las criaturas que tienen este tipo de problema. ¿Cómo verlo desde el punto de vista legal todo este problema? Bueno, hay que hacer una reforma al código, como les decía. Es primordial que dentro del código de la niñez y la adolescencia podamos comenzar a entender que necesitamos, por ejemplo, estar a tono con la realidad, ¿no? Nuestros niños se ven enfrentados a un sinnúmero de violencias que ni siquiera están tipificadas, ¿no?
El acoso escolar, por ejemplo, no tiene una definición, el hostigamiento académico tampoco. ¿Qué pasa con estos el bullying niños? No existe legalmente. No tiene una, ¿no es cierto? No está tipificado, no hay una definición en ninguna ley de lo que es acoso escolar. Y debe existir, porque hay una diferencia muy clara entre lo que es una pelea entre niños versus la violencia interpersonal comunitaria, que es la intimidación escolar. Y hay que definirla. Por otro lado, recién conversábamos este caso tan duro, tan estremecedor, que son las víctimas, yo digo directas, de, por ejemplo, el femicidio. Estos niños que si no mueren al lado de sus madres, porque las maltratan y las matan, se quedan con el dolor en el alma de haber visto que Esto han es una muerto. cosa terrible, porque es una losa que pesa en el alma hasta el fin de los días de la persona que ha visto esa violencia en su casa, con su madre, con sus hermanas. Y por lo tanto, entonces, esa violencia debe ser considerada como una forma de maltrato. Y no está contemplada así en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Qué podemos decir del ciberacoso, de la violencia sexual digital? Exactamente lo mismo. Entonces creo que primero deberíamos estar a tono con esas realidades. Por ejemplo, los niños que son ciberacosados también son incitados al suicidio. Prueba de ello, en algún momento salió aquí el tema de la ballena azul. ¿Recuerda usted? Claro. Y en ese momento, cuando regresábamos a ver qué decía el código, el COIP, nos dimos cuenta que que la incitación al suicidio no está penada. Y sin embargo, yo he tenido casos en que los niños son incitados al suicidio. ¿Cuándo te matas? Les dicen, ¿no? Nadie te quiere en el colegio. Aunque curiosamente en el Código Penal anterior sí existía. Exactamente. No, mire, no siempre todos los cambios van en el sentido del progreso, porque hay muchas cosas del anterior Código Penal que fueron, no sé con qué sentido de modernismo, dejadas a un lado. Exacto. Y entonces tenemos por otro lado este procedimiento especial expedito que usted decía, que es necesario, básico en el Código Penal en caso de violencia, de todo tipo de violencia, especial la sexual en contra de los niños. Creo que deberíamos entender, primero poner a tono, de acuerdo al Corpus Juris Internacional, ¿no es cierto?, el tema de abuso sexual. La definición de abuso sexual aquí versus la que internacionalmente se utiliza, hay ciertas diferencias y creo que deberíamos estar a tono, ¿no?, con lo que dice el Corpus Juris Internacional. Por un lado. Por el otro, realmente hay que reconocer que durante muchísimo tiempo la violencia en contra de nuestros niños no ha estado en el debate público. Y es algo que es supremamente importante. Esta es una cosa muy importante porque en la sociedad se escogen los temas de debate en la agenda, lo que se llama la agenda pública, ¿no? Y un mérito de lo que ustedes, en el colectivo que usted preside, impulsaron y conjuntamente con otros sectores, fue el esfuerzo gigantesco por visibilizar el tema. Mire que nosotros en la Unión Nacional de Periodistas premiamos el año que pasó precisamente el reportaje que destapó el tema de los niños abusados en el sur, en la Academia Ampetra, exactamente. Y lo premiamos porque vimos precisamente, aparte de lo increíblemente doloroso y bien escrito que estaba, que realmente causaba un dolor a las personas que leíamos eso, aparte de ello, el esfuerzo gigantesco porque el periodismo no quede ciego ante estas realidades. Entonces, el periodismo cumple una función muy importante y el no dejar de lado, por ejemplo, todos los días tenemos urgencias políticas, todos los días vemos temas como, por ejemplo, este tema de la Asamblea y la nueva presidenta. Pero una cosa que es medularmente importante y que nos afecta a todos es esta que usted acaba de señalar y que no debemos dejarla de poner en la agenda pública hasta que se construyan políticas, ¿no?, en torno a este tema y además hasta que la sociedad entienda lo que usted decía, que es el tema más difícil de cambiar, el tema cultural. Yo recuerdo sobre el tema cultural que cuando Lenin al frente de un grupo de revolucionarios logró la revolución más importante del siglo XX, la Revolución Rusa, pues todos celebraban ufanos y él les dijo algo muy importante, les dijo, bueno, ya hemos hecho lo fácil que es tomar el poder, ahora empieza lo difícil, que es cambiar la mentalidad de las personas. Eso es lo verdaderamente
sustentable, lo que hace sostenible a cualquier política pública, el que haya un respaldo cultural. ¿Cómo lograr eso? ¿Qué deberíamos hacer, ojalá todos, qué debería hacer el sistema educativo, que es parte tan importante de que una cultura pueda desarrollarse dentro de una sociedad? Y eso es, lo que usted dice es básico, ¿no? Creo que nos falta muchísimo conocimiento y hay que aceptarlo, ¿no? El momento en que yo le comento todos estos mensajes que leo en redes sociales, en donde efectivamente se avala el castigo físico como una forma válida de disciplinar, cuando consideramos que los niños son de nuestro poder y no los vemos como sujetos de derechos, ¿no? Sujetos de derecho que además los niños, de acuerdo a su edad, tienen capacidad de decisión y tienen una autonomía precoz, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Entonces, creo que tenemos que comenzar por eso, por capacitarnos. Obviamente la comunidad educativa, las comunidades educativas son un ente primordial a la hora de cambiar esta cultura escolar. Cultura social en materia de violencia es muy, muy importante. ¿Qué hacer? Si es que podríamos intervenir desde las escuelas, implementar verdaderos sistemas dentro de las escuelas, en donde ese currículum oculto de la no violencia activa sea no oculto, ¿no es cierto?, sino sea obligatorio. Yo digo, de nada nos sirven los niños que pueden tener N títulos, ¿no es cierto?, y mañana ser adultos con N títulos académicos si no saben tratar a sus pares. Entonces, hay que cambiar esa cultura. También tenemos que tener políticas y planes y programas de prevención. Es que nada sacamos, como yo le digo, tratando de meter a la cárcel o culpabilizando de estos temas a través de la cárcel. Y empiezan a aparecer en la sociedad ante la desesperación medidas extremas como vayamos a la castración química, en fin, medidas que son un poco producto de la desesperación social. Sí, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que estar claros en que no podemos permitir la impunidad. Por ejemplo, el caso del cura Cordero en esto, ¿no es cierto? Limitarnos simplemente a que en este caso en particular sea quizá el peor de los castigos de reducirlo al estado laical. Impedirle que dé misa, como es Exacto. Lo que apareció en el documento que está circulando públicamente. O excomulgarle, digamos, como el peor castigo católico, listo, esa parte está resuelta, pero la parte judicial, la parte de pagar un castigo, ¿no?, una pena por lo que hizo, es supremamente importante porque también es un ejemplo social. Y asimismo, el poder sancionar o poner un ejemplo, una medida ejemplificadora a los colegios que han actuado mal, al no proteger a sus niños, al permitir o hacer que prevalezca más su prestigio social, su reputación, su buen nombre, por sobre la protección eficaz que esos niños necesitan. O el buen nombre y la reputación de un docente. También. ¿No? Y aquí hay una cosa muy importante con la cual vamos a terminar esto, prometiendo que volveremos sobre este tema, sobre la no violencia activa, que es una cuestión cultural extremadamente importante. Pero no debemos olvidar que las señales se dieron desde hace mucho tiempo de alarma. Usted misma ha señalado que desde el 2013 estuvieron detrás de este tema del abuso escolar. Y en el caso que usted acaba de señalar de la iglesia en Cuenca, igual, ahora los conocemos, que eso era un secreto a voces. Bueno, realmente repulsa el saber que una cosa, el cometimiento de esta atrocidad, que era un secreto a voces, no haya tenido el menor asidero en toda la sociedad para que sea asumido como un crimen, ¿no? Entonces, esperamos que este y otros casos no queden en la impunidad, que lo de Ampetra no quede en lo que apareció como un informe distorsionado de último momento. Esperemos que realmente la sociedad ecuatoriana y la legislatura asuman su responsabilidad y en lo que toca al gobierno, al Estado, en todas sus expresiones, desde el Estado central hasta los gobiernos locales, asuman de una vez por todas la importancia de este tema y el hecho de tener que hacer algo efectivo frente a eso. Amigos, volveremos con este tema en los próximos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.